Una historia real de locura y horror que conmocionó a Alemania en 2001. De la nota de Twitter por Jorge Aquino. El caníbal alemán que solicitaba a sus víctimas por internet. Los gustos hay que dárselos en vida, pero el deseo muchas veces choca contra la posibilidad real de llevar a cabo ese gusto. La edad, lo económico o lo moral podrían ser obstáculos que nos impidan cumplir con nuestros anhelos. Pero, ¿qué hay de aquellas personas que pese al tabú deciden cruzar la línea de lo prohibido y consumar su deseo? Soñar con matar y devorar a una persona podría ser una locura. Pero si solo se queda en un deseo, la idea no le hace mal a nadie. Pero llevarlo a la práctica sería un crimen atroz. Esta es la historia de dos hombres que quisieron darse un gusto en la vida. Uno, comerse a una persona. El otro, ser devorado. El sueño de un caníbal. Armin Mewis era un chico normal de la escuela, algo retraído y apartado de sus compañeros. En su familia vivió las sucesivas separaciones de su madre y al final en su adolescencia vivía solo con ella, sometido a una estricta disciplina. Estos antecedentes no son nuevos en la historia de los criminales más famosos del mundo. En su juventud, Armin presenció escenas de matanza que podrían haber influenciado en su estado psicológico y alimentado su deseo caníbal. Matanzas de animales en las que él participaba para darse después el gran banquete con su carne. A la edad de 18 años, Armin se muda con su madre a la enorme casa que la familia poseía a las afueras de Rotemburgo. La casa tenía un total de 44 habitaciones y los amigos de Armin la llamaban la Casa de los Espíritus. Posteriormente ingresó en el ejército alemán, donde destacó por su disciplina. Apoyaba a los subalternos y se llevaba bien con ellos. Llevaba a su madre con las excursiones de su brigada y pasaba la noche con ella en habitación separada. Tras su servicio en el ejército, trabajó como técnico de computadoras en un centro informático de Kassel. En su trabajo, también se le consideraba servicial y eficiente. Entre sus preferencias estaban la lectura de libros de caníbales, muertes y asesinos en serie. Además, juntaba partes del cuerpo de muñecas que coleccionaba en un cofre para ocultarlas de su madre. A la muerte de su madre en 1999, Armin se quedó solo en la casona y en el mundo, y los únicos lazos familiares y sentimentales que mantenía desaparecieron de su vida. A partir de este punto, Armin Mewis inició su carrera criminal por internet. Fotos de crímenes, accidentes, cuerpos abiertos y otras muchas fantasías violentas componían el archivo fotográfico de su computadora. Foros como Gourmet o Caníbal Café le proporcionaban la plataforma ideal para contar y compartir sus fantasías más profundas. En la red comienza la nueva doble vida de Armin, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El Mr. Hyde sigue siendo el buen trabajador, buen vecino y ciudadano que busca a la mujer de su vida. Pero el Dr. Jekyll aparece en escena por las noches con sus fantasías caníbales. El deseo de ser devorado. Así comenzaron sus primeros contactos. La línea que comenzó a cruzar Armin se inició primero cuando un cocinero ofreció a uno de sus ayudantes para ser degustados. Armin habría tenido la oportunidad de matarlo y devorarlo. Sin embargo, ante las dudas de la víctima, lo dejó marchar. El banquete solo tenía sentido
si la víctima también estaba de acuerdo con ser devorada. Pero Armin no perdió la fe. Sabía que tarde o temprano la muerte golpearía su puerta. Durante noches de chat conoció a Bert Brains, un ingeniero de Berlín. Bernd se declaraba bisexual y su comportamiento no era lo que se puede llamar normal. Era amante de la violencia y la tortura formaba parte de sus rituales sexuales del día a día. Pero Bernd tenía una fantasía que le rondaba la cabeza hacía ya un largo tiempo: la de ser comido vivo. La suerte finalmente había golpeado a la puerta de Armin. Tras confesarse ambos sus particulares gustos, se citaron primero para un fin de semana donde pusieron a prueba sus instintos caníbales. Luego de haber pasado el día juntos, los dos hombres se despidieron en la estación. Brents estaba lleno de dudas y mientras aguardaba su tren, lo pensó mejor y finalmente llamó a Armin para que lo buscara. Quería probar otra vez. Tras varias horas de conversación, los hombres se pusieron de acuerdo y ahora había que elegir qué parte iban a comer del cuerpo. Brains quiso que Armin le amputase el pene. «Córtalo de una vez», dijo la víctima. Con gran cantidad de alcohol y medicamentos, ya no sentía dolor. Por fin, Brent pudo cumplir su sueño, comerse sus propios genitales. Armin cortó el pene en 2 trozos y los puso en la sartén, aderezándolos con pimienta, sal y ajo. En cuanto a los motivos que llevaron a la víctima a ofrecerse, Armin manifestó en su juicio que no entendía el sentimiento de felicidad que Brent experimentaba al ser devorado. Videos del horror. Bert Brains era un suicida en potencia y un desequilibrado mental. El aviso de Armin solicitando a alguien para ser comido fue la excusa ideal para completar 2 anhelos de su perturbada mente: morir y ser devorado. Armin asesinó posteriormente a su víctima en una mesa de descuartizar que poseía en su sótano y grabó todo en cámara de video, cual programa de gourmets. Armin explicaba los cortes que realizaba y la ventaja culinaria de cada uno de ellos. Depostó el cuerpo y conservó la carne en la heladera. Después de la faena, Armin vio cumplido su deseo de comer carne humana, según dijo después a la policía. La carne humana tiene un sabor parecido a la carne de cerdo. El caníbal finalmente se había pegado un atracón, pero esto no era suficiente para él. Los meses siguientes los pasó buscando nuevas víctimas. Necesitaba carne joven y fresca. Esta actitud fue la que condujo a la policía a caer sobre él y desenmascararlo. Un estudiante de Innsbruck denunció a Mewes, que aseguraba en los foros haber probado la carne humana. Pero lo increíble de toda esta historia, que en la solicitud macabra de Armin se registraban varios centenares de víctimas dispuestas a dejarse devorar por un caníbal. Luego de un trabajo de inteligencia, la policía lo arrestó un año después del asesinato de Byrne. ¿Asesinato o eutanasia? El veredicto de los psicólogos y psiquiatras que estudiaron el caso del caníbal alemán muestra que no estaba loco cuando cometió el crimen, pero consideran que la víctima no podía pensar racionalmente lo que estaba proponiendo. La fiscalía quería juzgarlo por asesinatos con motivos sexuales e imponerle cadena perpetua. Pero el problema era que la víctima dio su consentimiento en video al asesino y la defensa estaba dispuesta a usar este argumento para que fuera considerada como homicidio a petición. Una especie de eutanasia ilegal.
lo que llevaría a una sentencia de entre 6 meses y 5 años, anulando la consideración de que fue un asesinato. Según el profesor Arthur Kreuzer, del Instituto de Criminología de la Universidad de Gießen, el caso podía marcar un hito en la historia judicial. Es un asesinato convenido por víctima y asesino. No creo que pueda considerarse como el peor caso de asesinato premeditado, aseguró el profesor. El abogado del caníbal citó como una carta favorable a su defendido que Armin dejó libres a 4 personas que se habían ofrecido voluntariamente para el sacrificio, por las dudas que mostraban. Su víctima dio el pleno consentimiento antes de que Armin la matase. El caso de Armin Mewis conmovió a todo el mundo por su crueldad, sobre todo por la popularidad que le dieron los medios de comunicación ese año. El fallo judicial se enfrentó así sin problemas para condenar justamente al acusado, pero finalmente Mewis fue condenado en 2004 a cadena perpetua, no por haberse comido a una persona, ya que el canibalismo no estaba contemplado en el Código Penal alemán, sino por cometer un asesinato con motivos sexuales. Armin Mewis se había dado un gusto en vida que le costó la prisión. Bear Bryant también, pero a él su gusto le costó la vida. Una historia en la voz de Antonio Montiel.